belleza y salud con Edilay, la diosa de la belleza. Hola, ¿qué tal amigos? Acá de regreso y con la doctora Bidú en el día de hoy para abordar el tema de la diabetes y cómo podemos darle vida a nuestros años, que es el concepto de este programa, la filosofía Edilay, para cuidarnos desde lo práctico, desde la responsabilidad de saber que tenemos que tener conciencia y responsabilidad, amarnos y querernos. Y entonces, doctora, bienvenida en el día de hoy. Vamos a hablar del tema de la diabetes y bueno, es un placer tenerla acá con nosotros. Gracias. Sí, realmente el tema de la diabetes es un tema bien importante, bien interesante, porque la diabetes es más común de lo que nosotros pensamos. ¿Qué sería la diabetes? ¿Qué es la diabetes, doctor? Vamos a comenzar definiéndola realmente para que nuestras personas que están escuchando puedan en este caso saber cuándo yo puedo considerar que un paciente es diabético y ellos mismos poder hacerse hasta el diagnóstico. Pero diabetes es una enfermedad metabólica crónica que se caracteriza por niveles elevados de glicemia en sangre. Nosotros consideramos de que un valor de 126 es ya considerado un paciente diabético. Es importante tener este valor muy claro porque antes los valores normales de la glicemia se consideraban de 100 hasta 120, valores normales, 70 a 120. Pero ahora el concepto ha cambiado y consideramos entonces que ya los valores de un paciente diabético es de 126 en adelante. Entonces, ya cuando nosotros vemos esos valores, indudablemente estamos hablando de un paciente diabético. Pero sí es importante que si ese paciente por primera vez que ese valor lo reporta, tiene que repetir nuevamente el examen. Ya un segundo examen donde confirme que el primero que salió alterado es, y sobre todo muchas veces porque el paciente en ese momento no está arrojando ningún tipo de síntoma. Entonces allí en este caso podemos nuevamente repetir ese examen y así ya hacer el confirmatorio. Sería como una reevaluación para descartar, estar seguros de que esta es la condición. Sí, porque realmente muchas veces la parte de los síntomas, como inicialmente son muy pocos, por no decir que no existen. Entonces, bueno, la sorpresa muchas veces hasta para el mismo paciente, teniendo ni siquiera en la familia pacientes o familiares diabéticos, entonces es una sorpresa para él tener un valor alterado. Entonces, siempre, como dice, para curarnos en salud, debemos repetir el examen, porque recordemos que siempre el error humano que puede existir muchas veces en estos casos. Y sobre todo ya con una enfermedad que es tan importante de tenerle un seguimiento. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros ir como manifestando o viendo o observando los principios, lo que sería el principio de la diabetes? ¿Existe el principio de diabetes? No, es bien interesante, ¿no? Porque el paciente, primero es la negación a la aceptación de esta enfermedad. Entonces, cuando el paciente ve pequeños valores alterados de la glicemia y, como digo, no cursan con este valor de 126, dice, no, yo tengo un principio de diabetes. No existe un principio. De hecho, ya se ha etiquetado ya al paciente cuando esos valores de 100 a 125 como un paciente prediabético. Por lo tanto, ese principio ya tiene nombre. Se llama prediabetes. Entonces, queridos amigos que están escuchando, ya sabemos entonces de que hay un concepto de ese principio que ahora se llama prediabetes. Por lo tanto, los valores ya considerados entre 100 y 125 ya escribe el nombre de un paciente prediabético. Y es a ese paciente prediabético donde tenemos que darle la mayor importancia, porque está iniciando su condición de antesala, vamos a decirlo así, de esta enfermedad que realmente se lleva muchas vidas si no tomamos en cuenta y no le damos el valor que realmente tiene. Y sobre todo los desórdenes alimenticios, la falta de orientación nutricional. Entonces ahora en el caso de este concepto de prediabetes es como estamos ya dándole un concepto que realmente es el nombre que se tiene y que lo debemos considerar hoy en día de esa forma, para que estemos claros de que no es principio, sino que tenemos una prediabetes
que puede ser, entre otros casos, por estos desórdenes genéticos, hereditarios, y bueno, para usted de contar. Entonces, vamos a ver los tipos de diabetes, doctora. También podemos distinguirlos. Sí, existen. Ahí la clasificación de los pacientes diabéticos, tenemos un diabético tipo 1, que generalmente es el niño que nace diabético, el adolescente que comienza con trastornos a nivel de la glicemia, y el diabético tipo 2, que es el diabético ya adulto, generalmente por encima de los 40 años, que comienza con alteraciones a nivel de la glicemia. La diferencia entre uno y otro, indudablemente, es la condición que hace que ese paciente tenga ese problema, ¿no? El diabético tipo 1, generalmente, como le decía, es el niño, el adolescente. Generalmente, recordemos que el páncreas, que es un órgano muy importante que está dentro de nuestro cuerpo, es el que se encarga de la producción de la insulina, que es una hormona que se encarga de metabolizar esa glucosa. En el paciente diabético tipo 1 tenemos entonces una alteración, ya por problemas de autoinmune, que es donde hay una destrucción de estas células, y por lo tanto hay alteración en la liberación de insulina, por lo que tenemos entonces un paciente que necesita la utilización de insulina, y el otro paciente ya por otro tipo de alteraciones, donde hay una resistencia a la insulina, donde a la final también hay alteraciones en la secreción de la insulina. Por lo tanto, tenemos un desarrollo de los niveles de glicemia, por lo que ya ese paciente, por supuesto, termina siendo diabético bajo esta condición. Entonces, y una diabetes que no podría ser tema también de otro programa, de la diabetes gestacional, porque es muy importante, gestacional porque se desarrolla con el embarazo. Son las pacientes que no son diabéticas y que entre las 24 y 28 semanas comienzan con alteraciones a nivel de la glicemia. Entonces tenemos esta clasificación que es bien importante, porque en la medida que el paciente indudablemente sepa sobre dónde está, sí, que indudablemente que tenemos un paciente que si es un diabético tipo 1, todos deben de cuidarse, pero sobre todo el 1, porque las complicaciones, indudablemente, y recordemos que son niños, un paciente joven, tenemos que cuidar la calidad de vida a futuro, porque si ese paciente, ese niño, ese joven no se cuida, indudablemente vamos a terminar con complicaciones a edad temprana y muy severas. La importancia de ello es precisamente en el control, es donde nosotros vamos a evitar esas complicaciones que realmente muchos de nosotros hemos experimentado, pacientes familiares diabéticos, y que sabemos muy bien las complicaciones que se presentan y que muchas veces pensamos que no las podemos experimentar, y realmente si no hay una vigilancia y hay un control como tiene que ser, lamentablemente vamos a llegar a padecerlas. Muy bien, entonces, viendo la importancia de este tema, vamos a reflexionar un poco y regresamos en breve. Vive belleza y salud con Evilay, la diosa de la belleza.